Estamos de vuelta en Directo a América, la franja informativa de la mañana en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. El ejército de Israel ha llevado a cabo al menos 14 ataques en los suburbios de Beirut en las últimas horas, tras emitir órdenes de evacuación. Uno de los bombardeos afectó una localidad cercana al aeropuerto de la capital. A su vez, Hezbollah y milicias proiraníes de Irak reivindicaron 4 ataques contra el norte de Israel. Tenemos reporte. Son al menos 24 los muertos tras un ataque suicida en una estación de tren en la región pakistaní de Baluchistán. En un comunicado, el grupo separatista Ejército de Liberación de Baluchistán se atribuyó el atentado, asegurando que iba dirigido a las tropas presentes en el lugar. Se agudiza la crisis política en Ecuador. El gobierno de Daniel Noboa suspendió a la vicepresidenta Verónica Abad por 150 días, argumentando que la funcionaria abandonó su cargo como embajadora en Israel sin justificación por 3 o más días consecutivos. Esto luego de que Abad presentara una denuncia por violencia política de género. Tenemos análisis. Comenzamos en Líbano. El ejército de Israel realizó al menos 14 ataques aéreos contra los suburbios del sur de la capital, luego de emitir órdenes de evacuación en varias localidades, una de ellas cercana al aeropuerto de Beirut. De otra parte, el grupo chiita Hezbollah y organizaciones aliadas iraquíes reivindicaron 4 nuevos ataques con proyectiles y drones contra el norte de Israel. En medio del temor por una escalada regional, el ministro de Exteriores de Irán aseguró que una extensión del conflicto en Oriente Medio puede traer consecuencias para numerosas zonas del mundo. Previamente, desde la capital libanesa de Tel Bonet, corresponsal de France 24, nos amplió sobre el papel del ejército en los combates entre Hezbollah e Israel. Precisamente esta mañana, el Consejo Supremo de la Shura ha pedido al gobierno libanés que sea la implementación total de sus funciones del ejército libanés, que hasta el momento, pues como hemos visto, está ausente en el conflicto. Una de las razones es precisamente porque es la única institución que es neutral y se vería en alguna manera, ya que esta guerra es entre Hezbollah y Israel, si ellos participaran, se vería como de una manera que está en cierta parte pues apoyando, ¿no?, a Hezbollah. Sin embargo, el principal problema que también tiene el ejército es que no está totalmente capacitado, y esto no solamente lo vemos en que no haya un despliegue en estos momentos, ¿no?, en el sur del Líbano o participando en operaciones militares, sino que también pues hay una ausencia total del ejército pues en las zonas que están destruidas y que además pues están vacías porque no hay civiles viviendo allí, y esto es lo que también pues está provocando pues que hayan pues hurtos, y también está habiendo violencia en las zonas donde están las comunidades de desplazados con las comunidades locales, donde se está pidiendo pues que haya una presencia más fuerte del ejército, ya que esto puede prevenir pues eso, que hayan este tipo de incidentes. Hablamos ahora de la guerra en Gaza, donde al menos 44 personas han muerto en las últimas 24 horas. 13 perdieron la vida en medio de un bombardeo en Han Yunis, al tiempo que 2 periodistas fallecieron en ataques contra la escuela Fahd al-Sabah de la ciudad de Gaza. De otra parte, los militares israelíes indicaron que mataron a decenas de milicianos de Hamas en un ataque contra el campo de refugiados de Jabalia, en el norte del enclave. Entre tanto, otro palestino murió y 18 fueron detenidos en medio de redadas del ejército en la ciudad de Tubas, en la Cisjordania ocupada. Cambiamos de tema. Al menos 24 personas murieron y más de 40 resultaron heridas el sábado en medio de un ataque suicida en una estación de ferrocarril en el suroeste de Pakistán. El atentado fue perpetrado por separatistas del Ejército de Liberación de Baluchistán, que reivindicaron los hechos, asegurando que estaban dirigidos contra las tropas presentes en el lugar. Más detalles en el informe. Unas 200 personas se encontraban en la zona cuando la potente bomba explotó, arrancando el techo de la estación. Tras la detonación, decenas de heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, donde algunos murieron a causa de las heridas. Según un testigo presencial, las escenas fueron caóticas. La gente corría de aquí para allá en medio del caos. Algunos estaban heridos, algunos con las piernas destrozadas, algunos con los brazos y las manos destrozadas. La gente corría de aquí para allá. La policía cree que se trata de un atentado suicida. La gente se reunió aquí por la mañana. Había todo tipo de personas, funcionarios del gobierno, gente corriente, viajeros.
Habían unas 200 personas. Según la investigación, en el lugar del crimen podría tratarse de una bomba suicida, pero seguimos investigando y tratando de averiguar la causa exacta de la explosión. Un grupo separatista, el Ejército de Liberación de Baluchistán, reivindicó el atentado en un comunicado. El grupo busca la independencia de la provincia de Baluchistán. El mes pasado también reivindicaron un ataque suicida frente al aeropuerto de Karachi. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, se encuentra en Kiev en un viaje que busca reafirmar el apoyo del bloque a Ucrania. Una visita que se produce solo días después de la victoria de Donald Trump en las presidenciales estadounidenses y cuando los ataques rusos continuaron en Odessa, dejando un muerto y otros 13 heridos, incluidos 2 menores. Las autoridades reportaron que varias casas, locales comerciales y decenas de vehículos resultaron afectados por los ataques con drones en el segundo día consecutivo de bombardeos contra la ciudad portuaria. En Alemania, este sábado se conmemoró el aniversario número 35 de la caída del muro de Berlín, un monumento que simbolizaba las profundas divisiones de la Guerra Fría. El homenaje estuvo marcado por la guerra en Ucrania, con mensajes que buscaron confirmar el apoyo del gobierno alemán al ejecutivo de Kiev. Esto en medio de la crisis política que vive Alemania tras la ruptura de la coalición ejecutiva conocida como el Semáforo, conformada por los socialdemócratas, los liberales y los verdes, tras el despido del ministro de Finanzas, Christian Lindner. En otras noticias, en Ecuador continúa en aumento la tensión política luego de que el gobierno de Daniel Noboa suspendiera a la vicepresidenta Verónica Abad por 150 días. El Ministerio de Trabajo argumentó que la suspensión se produce por abandono injustificado del trabajo por 3 o más días laborales consecutivos, porque la funcionaria también es embajadora ecuatoriana ante Israel y debía trasladarse temporalmente a Turquía para continuar con sus funciones diplomáticas. Para analizar el panorama conectamos con Carlos Gijón, él es director de La República.es. Bienvenido a France 24. En principio le pregunto, la suspensión de Abad se presenta solo un día después de que denunciara por violencia política de género al presidente Daniel Noboa y a otros miembros de su gabinete ante el Tribunal Electoral Ecuatoriano. ¿Qué tan relacionados están estos dos hechos? Bueno, el hecho ocurre porque el presidente de la República es candidato a la reelección, el señor Daniel Noboa, y está obligado por la Constitución a encargar la presidencia, mientras es candidato, él no puede ser al mismo tiempo presidente y candidato, a la vicepresidenta Abad. Él no quiere entregar el encargo, porque se ha peleado con la vicepresidenta en medio de la guerra, del ataque de Hamas a Israel. Él la envió a Israel cuando estaban los bombardeos todavía. Él tiene una muy mala relación con la vicepresidenta. Y durante todo el año que tiene de presidente ha intentado, o todavía no es un año, ha intentado por distintos medios separar a la vicepresidenta de su cargo porque ha decidido ser reelecto y no quiere que ella asuma temporalmente la presidencia. Entonces, discúlpeme, continúe, por favor. Esta decisión que han tomado en este momento no parece legal, según los analistas legales. Ella es vicepresidenta elegida por el pueblo, es una autoridad elegida por el pueblo y en consecuencia un ministro no puede suspenderla ni destituirla. Y entonces probablemente ella va a acudir ahora a la Corte Constitucional que deberá restituirla en su cargo. Actualmente, de manera técnica, ella ya no está suspendida de la vicepresidencia y no pudiera asumir el encargo. Pero para eso ella, yo entiendo que deberá acudir a la Corte Constitucional. Le pregunto puntualmente de dónde nacen las tensiones entre el mandatario y la vicepresidenta. Nadie lo sabe, es un misterio. Durante la campaña se alejaron. Ella es una mujer liberal o libertaria de alguna manera. Ella es una política muy cercana al liberalismo alemán. Ella estuvo becada por la Fundación Naumann durante algún tiempo, y entonces ella es una libertaria. Y en campaña, cuando el presidente intentó parecer un socialdemócrata y alguien cercano a la izquierda,
las declaraciones de la vicepresidenta hicieron ruido, molestaron por su posición tan cercana pues, al liberalismo, y ahí hubo un distanciamiento. Ha habido rumores de que ella utilizó de manera fraudulenta para aprovecharse de fondos de campaña, pero eso no es algo que se haya probado, ni siquiera se ha dicho de manera pública. Lo que sí se ha dicho es que su hijo, una vez que ella asumió la vicepresidencia, ha intentado recibir sobornos para entregar cargos públicos, y por eso hay un juicio en contra del hijo de la vicepresidenta, que fue capturado y recluido en una cárcel de máxima seguridad, y ha habido un intento de la fiscalía de enjuiciar a la vicepresidenta por lo que ha hecho el hijo. La Asamblea Nacional negó la posibilidad de que la vicepresidenta fuera enjuiciada, y entonces ella permanecía en el cargo hasta esta mañana, que ha sido suspendida. Hay un tema muy importante. En caso de que la vicepresidenta Abad efectivamente no pueda asumir el cargo, quien va a asumirlo es la actual vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la señora Viviana Veloz, que es una representante del correísmo, la principal fuerza política de oposición al presidente Noboa. Entonces aquí es una situación extraña, porque Noboa estaría cediendo la presidencia de la República de manera temporal a su principal enemigo, con tal de que la vicepresidenta no asuma el cargo. Ahora le pregunto, ¿qué puede venir más allá de esta suspensión? ¿Qué puede venir en la denuncia de Abad? ¿Qué consecuencias podría tener? No debería tener ninguna consecuencia. Y de la misma manera que ella no puede ser separada del cargo, sino por un juicio político de la Asamblea Nacional, el presidente de la República tampoco puede ser separado del cargo. Entonces, ellos están jugando las mismas cartas, con la diferencia de que Noboa parece tener el poder y el control sobre los tribunales y ella no. Pues Carlos, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Gracias a usted. En otras noticias, la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos ha generado temores entre los ambientalistas, quienes temen que pueda descarrilar los esfuerzos globales para limitar el cambio climático. Trump planea retirarse del histórico Acuerdo de París, según un informe del New York Times. Y también se ha conocido que su equipo planea eliminar una norma que rige en California y en otros estados que exige estándares de contaminación más estrictos. Ampliamos a continuación. Se ha referido al cambio climático como un engaño, y los expertos advierten que su segundo mandato podría representar una grave amenaza para el planeta. We will drill, baby, drill. We're gonna drill. Según The New York Times, el equipo de transición de Donald Trump planea reducir el tamaño de algunos monumentos nacionales para permitir más perforación y minería. El equipo también ha redactado órdenes ejecutivas para retirarse del histórico Acuerdo de París, según The New York Times. Durante la anterior presidencia de Trump, Estados Unidos se retiró del acuerdo, antes de que Joe Biden revirtiera esta decisión durante su mandato. Algunos expertos temen que el objetivo del acuerdo de limitar el calentamiento global a menos de 1,5 grados Celsius podría volverse casi imposible durante el próximo mandato de Trump. El diario también informó que Trump busca eliminar una exención que permite a California y otros estados tener más estándares de contaminación más estrictos. La reelección de Trump probablemente tendrá una gran repercusión en la COP29. Recordamos cuando Trump fue elegido por última vez. Tuvimos la COP en Marrakech justo después. Vimos mucha incertidumbre y preocupaciones durante las primeras horas, y eso es natural. Ahora volvemos a verlo. Espero que muchos líderes realmente den un paso adelante y sientan la necesidad de distanciarse claramente del negacionismo climático que él promueve y proyecta. Como el mayor contaminante y el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero del planeta, los expertos dicen que las acciones de Estados Unidos son decisivas, ya que el clima extremo resultante del cambio climático está cobrando más vidas y costando miles de millones.
Cerramos en el estado estadounidense de Maine, donde las auroras boreales iluminaron el cielo nocturno. El fenómeno fue captado sobre la ciudad de Millinocket. Recordemos que estas auroras se producen cuando las partículas emitidas por el sol impactan el campo magnético de la Tierra, chocando contra diferentes elementos como el oxígeno o el nitrógeno, produciendo estos espectáculos visuales. Es todo por el momento en France 24. Gracias por su sintonía.